esta imagen de familia es una de las que más me gusta, porque nos habla del amor, de la calidez que tenemos que sentir. Y cada familia es un mundo aparte, decimos a veces, pero también cada familia tiene diferentes características. Y la iglesia de Floresta como familia, creo que una de las características que tiene, hablemos de las cosas buenas, ¿no? Que tenemos, es que somos familia. Y algo que me emociona muchas veces cuando los hermanos comparten, es decir, aquí encontré una familia. Incluso hermanos que han venido de otros países, han dejado su familia y se han venido a radicar a Argentina, y decir que en la iglesia de Floresta han sido recibidos, contenidos y se encuentran en familia, la verdad que es una bendición. Yo tengo una familia grande, ustedes no conocen la magnitud de mi familia, ustedes conocen al círculo más íntimo, pero tengo una serie de primos por el lado de papá, unos tíos que ya no están. Pero la verdad que la familia que siempre me acompañó en todos los momentos, los más alegres y los más difíciles de mi vida, fue la familia de Dios. Y yo sé que cuando los necesito, están. Y cuando nosotros a veces compartimos los temas de oración, es justamente porque nos sentimos familia. Y me preocupa lo que le pasa al hermano, y tratamos de ayudarnos entre todos, con todos los defectos que tenemos, que no son pocos. Así es que me parece genial esta imagen de la iglesia como una familia, pero familia de Dios. Ahora, como en toda familia, suceden cosas. A veces hay enojos, hay celos, hay contiendas, las relaciones interpersonales, padres con hijos, esposos entre sí, hermanos, bueno. Vieron que eso genera en toda familia a veces situaciones tensas, discusiones, portadas, algunos que se van y bueno, vuelven. Bueno, uno no vuelve, pero bueno, son cosas que se dan en el seno de una familia. Pero también en el seno de una familia está el que por ahí es más chistoso, el más ocurrente, el más parco, el más reservado. Bueno, así es la iglesia y así es la familia de Dios. Pero dejando un poco de lado nuestras familias y las características que por lo común son comunes a todas, a veces traemos raíces de amargura, cosas que venimos acumulando o guardando con los años para no herir a otros que en algún momento explotan, como ha pasado en pandemia, hubo muchas explosiones emocionales de cosas guardadas y así han terminado muchas familias, ¿no? Es bueno siempre compartir, abrirse, poder compartir con el otro estas cosas, buscar soluciones, buscar el perdón, perdonar, cosas tan importantes que dan solidez a la familia. Pero yo quisiera hablar hoy no de la familia de cada uno de nosotros, sino de la familia de Dios. En primer lugar, hablar de algunas características. Y la primera característica que yo quisiera hablar, ¿cómo ingresaron ustedes a su familia? A ver. Acá por la cigüeña, me dicen. ¿Por cigüeña? Pero no era un repollo. A mí me engañaron. A la familia se entra por nacimiento. Lamentablemente a veces no elegimos. Nacemos. Pero la familia de Dios es distinto. Porque yo elijo nacer en la familia de Dios. Es por propia voluntad. Que me acerco y digo, no, yo quiero ser de la familia de Dios, quiero ser cristiano. Entonces, en primer lugar, lo que quisiera resaltar es este concepto tan importante. Quizás un texto que es maravilloso y que define un poco todo esto es Efesios 2:19, que nos dice allí el apóstol, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, extraños, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Entonces, lo primero que aprendemos, que ingresamos en esta familia a través del nacimiento. Allí en 1 Pedro 1, capítulo 1, 1 Pedro 1, 3 al verso 5, dice lo siguiente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer. Hay un nuevo nacimiento, no nos hizo nacer, dice, nos hizo renacer. Y después vamos a ver esto. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos
para nosotros. Vemos que nacemos en esta familia de Dios por la voluntad y la acción de Dios en su misericordia. Dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia, su gracia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Todos hemos nacido, pero este renacer en la familia de Dios nos habla de un nacimiento espiritual, un nacimiento muy distinto al físico. Y tenemos también que pensar en esto que es maravilloso, ¿no? Una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto nos habla de una herencia que es incorruptible, que no se puede destruir, que no se marchita. Una herencia sobre la cual podemos edificar la victoria. Es una herencia que el mundo y el pecado no pueden manchar, porque es la herencia de Dios. Ahora, en este tema de la herencia, hay algo que es muy importante. Por ejemplo, ahora se están peleando por la herencia de Maradona. Muchos. Y otros. ¿Y qué es lo que pasa? Ven cómo se reparten la herencia. Entonces cada uno dirá, bueno, a mí me queda esto, a mí la camiseta del 10, no sé cómo se repartirán. Pero luchan, cada vez que hay herencia hay problemas. Si no se testa bien en su momento, después se genera problemas. Pero claro, cada uno se queda con una porción de algo. Ahora, nosotros somos herederos en Cristo Jesús. Entonces, no somos todos los hermanos herederos de partes, sino somos herederos del todo. Porque Cristo es el heredero de todo. Y al estar en Cristo, al ser hijos de Dios, tenemos la misma condición y la misma magnitud de herencia que el mismo Señor Jesucristo. No sé si entendés eso. A veces cuando pensamos en herencia parece que es algo que Dios nos va a dar. Sí, es algo que Dios nos va a dar. Pero al estar en Cristo, el privilegio de Cristo de ser el heredero de todo, se transforma en cada uno de nosotros, que también somos herederos de todo, en Cristo Jesús. Cuando hablamos de todo, no parte, no algunas acciones de la empresa, no alguna sucursal, de todo. Ahora imagínense el Señor Jesucristo, heredero de todas las cosas, y vos y yo también en Él. Qué maravilloso, a veces no tomamos conciencia de la magnitud de lo que es nacer, de ser parte de esta familia. Herederos y coherederos con Cristo en Dios. El Señor tiene todo. Vos también, yo también. Y a veces vivimos vidas patéticas, vidas miserables. Y nos olvidamos que somos herederos de todo. Y nos olvidamos que tenemos la porción, como dice el salmista, la mejor herencia. Y él dice, mi porción es Jehová, mi herencia es Jehová. Y la mayor herencia que podemos tener, el mayor legado, es que Dios también es nuestro. Porque es parte de la herencia, somos de Él, pero Él también es nuestro. La mejor porción que podemos tener, la mejor herencia, no solo ser hijos de Dios, no solo coherederos con Cristo de todas las cosas, sino tener esa maravillosa herencia de que lo tenemos a Él. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos pedir? De ser ricos en Cristo Jesús. Y siguiendo con este concepto del nuevo nacimiento, quisiera hablar de 4 aspectos antes de seguir con el tema de la familia. Y el primer aspecto es que el nuevo nacimiento del cristiano es por voluntad y por acción de Dios. Y dice allí en 1 Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron voluntad propia, a los que creen en su nombre, han puesto su fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, le dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, Dios mismo. Y dice allí en Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El nacimiento en la familia de Dios, lo único que depende de mi elección. Tengo que creer y tengo que estar dispuesto a entregar mi vida al Señor. Pero es
por voluntad de Dios. Es el propósito de Dios, que todos los hombres se salven, que todos los hombres formen parte de su familia. Ahora, esto es muy importante, porque a veces cuando algunos dicen la salvación se pierde, la salvación no se puede perder, porque la salvación no depende de nosotros, depende de la soberana decisión, decreto y voluntad de Dios. Dios nos salvó eternamente. Y mi fe y mi salvación no está basada en mis acciones, presentes o futuras, sino en la promesa de Dios, en la obra de Jesucristo. Estamos en Cristo. Y la filiación de hijos de Dios no la perdemos. Un ejemplo lo tenemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, hizo lo que quiso hasta que volvió a la casa. Ahora, ¿en algún momento perdió la condición de hijo? No. Incluso el hermano se quejaba porque dice, como este se fue de farra por allá y vos lo recibís, le haces un asado con lo que vale la carne y todas esas cosas. Y lo recibieron, es decir, le pones un anillo, lo vestís, yo que estoy acá me estoy matando, porque delante de Dios todos somos hijos y todos disfrutamos de las mismas condiciones. Dios no hace diferencias y está siempre con los brazos abiertos, esperando recibir quizás a aquel que está lejos. Pero lo importante de esto es que la filiación no lo perdemos. Podemos andar mal, podemos apartarnos temporalmente, podemos cometer errores, pero nada a quitar esa seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. En segundo lugar, el nuevo nacimiento cristiano es obra del Espíritu Santo. No somos nacidos de carne ni de sangre, porque lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo, allí en Juan 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Nicodemo dice, pero yo estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Dice, no, vos no entendés, yo no te hablo del nacimiento físico, de la unión de un hombre y una mujer, y como consecuencia naciste vos. Yo te hablo de un nacimiento espiritual. Y un nacimiento que tan solo puede ser operado, le explica el Señor, a través del Espíritu Santo y de la palabra. El artífice de este nuevo nacimiento, a través del cual hemos nacido de nuevo, es la voluntad de Dios en la obra del Espíritu Santo. Si no, no podríamos haberlo hecho, porque si no dependería de nuestro esfuerzo, dependería de nuestra capacidad, y somos incapaces de poder lograr esto. Esa regeneración espiritual, ese cambio en nuestra vida, tan solo puede ser producido por la obra del Espíritu Santo, en tu vida y en la mía. En tercer lugar, el nuevo nacimiento no solo es voluntad de Dios, no solo es a través del Espíritu, sino también es por la palabra, es decir, por el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este aspecto es muy interesante, porque vemos esa palabra ya manifestada en el Génesis. Dios decía, sea esto, y era hecho. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, como dice allí en Hebreos, es como dinamita, ¿no? Es sumamente poderosa. Y cuando la palabra de Dios llega a una persona y la persona la recibe, se produce un efecto creativo como fue en la creación. La palabra de Dios, cuando llega a una vida, se produce una nueva creación. Vos podés aceptar o rechazar la palabra de Dios, pero si la palabra tocó tu corazón, vos te das cuenta que algo está sucediendo. Algunas personas sienten, como quizás ese joven rico, dice, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque la palabra le llegó, porque el Señor tocó su corazón con la palabra de Dios, pero no estaba dispuesto a abandonar. Y se fue triste por el camino. Pero siempre cuando la palabra de Dios obra en una vida, siempre esa persona tiene que ser llevada y confrontada a tomar una decisión. Cambiar su vida, seguir a Cristo, no seguirlo, no sé. Pero lo maravilloso es que esta palabra de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este poder de Dios, a través de su palabra, cuando llega e impacta en una vida, es la que produce a través del arrepentimiento y a través de una confesión de los pecados, que la persona pueda ser limpio de ellos, pueda tener comunión con Dios y entrar en la familia de Dios. Y se produce ese nuevo nacimiento. En cuarto lugar, el nuevo nacimiento cristiano nos introduce en victoria. La gran bendición que tenemos, que cuando hemos nacido en esta familia, cuando nacemos espiritualmente,
lo podemos ver allí en 1 Juan 5:4, no lo voy a leer, pero es la importancia de que en Cristo somos más que vencedores. Cristo nos da una capacidad a través de la obra del Espíritu Santo y del don del Espíritu Santo de poder llegar a alcanzar metas sobrehumanas. Hacer, no sé, a veces no quisiera ser Batman, Superman, yo que sé, bueno, nosotros somos Super Charlie, ¿o no? Super Mikey. Bueno, Dios nos da la posibilidad de vivir una vida por sobre el normal de la gente, porque nos pide y nos pone metas que son inalcanzables y lograr victorias en la vida que parecen imposibles. Si algo aprendemos a través de la palabra de Dios, que cuando el pueblo de Dios fue perseguido, fue superado en número, en capacidad, en armamento, y clamó a Dios, Dios le dio la victoria. No hay cosa que se pueda oponer a un hijo de Dios. Aquellos que formamos la familia de Dios, si estamos bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Dios quiere asombrarnos. Por eso, no sé qué luchas tenés en tu vida, qué cosas te puedan preocupar, qué desafíos, el Señor quiere que seas victorioso. El Señor quiere que seas triunfador, no que seas un mediocre, no que te andes lamentando, sino que puedas avanzar y avanzar, aún en los momentos difíciles de la vida. A veces hay cosas que no entendemos por qué suceden, sinceramente. Problemas congénitos, bueno, lo vemos en el caso de Johnny, por ejemplo, ¿no? Esa chica que era deportista, tuvo ese accidente tan terrible. Y creo que lo que Dios nos enseña es que siempre nuestra vida debe ser en victoria. Y que aun las tragedias de la vida, en lugar de victimizarnos, o en lugar de lamentarnos, es decir, ¿cómo puedo a través de esta tragedia poder manifestar la gloria de Dios? Si está dentro de la permisividad de Dios, Dios por algo habrá permitido esto. No las cosas más difíciles de la vida, dolores, enfermedades, pérdidas. Uno dice, ¿por qué a esta persona le pasó esto? ¿Por qué tuvo que perder a su hijo? ¿Por qué tiene tal o cual enfermedad? Por ahí enfermedades terminales. Depende cómo enfrentemos la vida. Y Dios quiere que la enfrentemos en victoria. Y parte de esa victoria es aprender a capitalizar todos esos elementos que quizás nos parezcan negativos, que quizás tienden a debilitar a veces nuestra fe porque decimos, ¿por qué, Señor? Para glorificar a Dios. Un caso lo dije, Johnny, y tantos otros de personas que hemos visto en situaciones muy difíciles y que después Dios los ha utilizado para ser de bendición a otros. Entonces, el propósito de Dios y de la familia de Dios es que sea una familia victoriosa, aún a pesar de las cosas que tenemos que padecer. En segundo lugar, habíamos hablado en primer lugar de la familia de Dios, que se ingresa a través del nacimiento. En segundo lugar, la familia de Dios debe haber orden. Una familia sin orden es un caos, es un desorden, es una anarquía. Ahora, eso pasa en las familias también. Dios ha establecido, lean Efesios capítulo 4, todo el libro de Efesios, ha establecido un orden para la iglesia y un orden para la familia. Dios es la cabeza del hogar, el hombre es cabeza de la mujer, el sacerdote es el responsable, la familia sujeta a esa escala verticalista, Dios, el varón, la mujer, los hijos, no para tomar potestad sobre la mujer, sino para trabajar en conjunto. Pero como decimos siempre, van a decir que soy machista, recién lo está pensando, ¿sí? Recién la Biblia, ¿qué quiere que te diga? Si no, arrancamos 2 o 3 horas. Pero el concepto que tiene la palabra de Dios allí, creo que es para que lo tengan claro, es que alguien tiene que tener la última palabra. Pasa en la iglesia hay un orden establecido por Dios. Primero está la cabeza, que es el Señor, Él es el jefe. Nosotros todos somos siervos de Dios que cumplimos diferentes funciones dentro del cuerpo. Yo tengo una función que cumplir. Ahora, si cada uno, yo pregunto, bueno, a ver, ¿qué hacemos el domingo? Y Graciela me dice, mirá, el domingo vamos para allá. Y no sé, Lorena me dice, nos vamos para el otro lado. Y otro grupo, y hay 5 opiniones distintas, o vamos todos, nos desparramamos, o alguien tiene que decir, no, miren,
vamos para allá, aunque a veces nos equivoquemos. Como padres pasa, como esposos pasa. Alguien tiene que tener la última palabra, porque si no se genera un caos. Bueno, en la iglesia del Señor igual, ¿no? Hay un orden establecido por Dios, donde Jesucristo es la cabeza, eso queda bien claro, a nadie se le suba el copete de pensar que tiene alguna autoridad que no le haya sido delegada por Dios, y el resto acompañando lo que el Señor quiere hacer, siendo siervos del Señor. Pero tiene que haber un orden en todas las cosas. Una de las cosas que en este mes de mayo prontamente van a ser convocados todos, vamos a presentar un organigrama de la iglesia que ya hace antes de la pandemia. Iba a ser presentado en abril, cuando en marzo empezó la pandemia. Se modificó, se cambió, la iglesia cambió. Bueno, sufrió la pandemia también, pero vamos a presentarlo. Es una forma de poder sacar lo mejor en cuanto a la parte, bueno, en cuanto a la organización, ¿no? En cuanto a los recursos y demás. Pero uno de los propósitos de esto es dar un orden a la iglesia. Y también bajar líneas claras, para que todos sepamos qué piensa la iglesia. Porque sobre algunos temas controversiales puede haber diferentes opiniones. Y creo que es bueno saber cuál es lo que la iglesia opina sobre algunos aspectos. Igual jóvenes y adolescentes, lo mismo. Ponernos de acuerdo en cuanto a cuál es el perfil que pretendemos. Cuando ustedes se incorporaron como miembros, recibieron un perfil de lo que pretende la iglesia de cada uno de sus miembros. Algunos se habrán olvidado, sería bueno que lo vuelvan a leer si no me lo piden. Pero ahí está lo que pretendemos como iglesia, el perfil que debe cumplir el miembro de la iglesia. Tuvimos con la clase de membresía hace unos domingos atrás, 10 personas que van a tomar la membresía de la iglesia, y estuvimos haciendo este curso con el bajando estas líneas claras, porque el objetivo es que haya orden en medio de la iglesia, en todos los aspectos, ¿no? En la parte de lo que creemos, en la parte de cómo somos y también en cada área de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Así es que en la familia de Dios tiene que haber orden. Y todos tenemos que estar dispuestos a someternos a las autoridades para poder cumplir con ese orden. Alguien tiene que tener la última palabra. Yo lo lamento que yo lo que hay, muchachos, ¿qué quieren? Elecciones tampoco hay, si no podrían cambiar de gobierno. Pero bueno, oren por mí, ¿no? Para que no me equivoque. En segundo lugar, en tercer lugar, en la familia de Dios debe haber amor. Y creo que esta es la palabra clave, lo que define los vínculos de toda familia. La relación familiar en tu casa, en mi casa y en la iglesia debe ser el vínculo del amor. Dice allí también 1 Pedro 3:8, son todos versículos muy conocidos. En fin, dice, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Me gusta mucho esta versión en NBI, como traduce 1 Pedro 3:8. Dice, vivan en armonía los unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Es la iglesia. Penas, alegrías, como dije antes, juntos. Por eso es tan importante el tema del amor. Y no quiero entrar mucho en esto porque creo que todos sabemos a qué nos referimos. Pero el amor tiene que ser algo practicado desde el perdón, desde la aceptación. A veces hay miembros de la familia que son medio insoportables. Si vino el tío no lo invitemos para fin de año, porque siempre hay diferentes características. Yo tengo más afinidad con uno que con otro, por el tema de carácter, por lo que fuera. Dios nos ha puesto todos en la misma, no digo la misma familia. Nos puso en la misma familia con un propósito, para ir puliéndonos unos con otros y que el carácter de Cristo pueda ser formado en vos y en mí. Sería muy fácil formar una iglesia con las personas que a mí me gustan. El Señor me enseñó que Él eligió 12 personas
para transformar el mundo, 12 personas para poder proyectar su misión. Ninguno de nosotros formaríamos un equipo misionero ni un equipo de trabajo con esas personas. Un celote que lo único que quería era matar romanos y hacer una revolución. Un traidor como Mateo que traicionaba en el banco de los tributos públicos. Un Judas que le traiciona. 2 pescadores, los hijos del trueno, y vos decís, pero yo con este equipo ¿a dónde voy? Pero eso es también la familia de Dios. Somos distintos, somos complicados, pero el Señor nos ha unido a todos para que nos amemos, para que compartamos. Y si hay algo que te exaspera del hermano, ora por él. Fíjate cómo podés llegar a influir positivamente en su vida. Y lo mejor que podemos hacer por una persona es orar por ella, porque empiezo a involucrarte en su vida. A veces criticamos en lugar de orar. Y no, este hermano sí, este hermano allá. Oremos los unos por los otros. Amémonos, manifestemos el amor. Yo doy gracias a Dios. Acá está José, los 2 José. Por el trabajo, por ejemplo, que se hizo en medio de la pandemia. El amor práctico. Casi todas las ofrendas que entraban se derivaban a personas que tenían necesidades. Todos sabemos lo que fue la primera época. Gente que se quedó sin trabajo, gente que no podía pagar el alquiler, muchos problemas. Ahora, si la iglesia no está en ese momento, si la iglesia no está presente cuando lo necesitan, miren, yo aprendí algo, que el mejor momento para ayudar a una persona, ¿saben cuándo es? Cuando la persona lo necesita. No después, cuando la persona lo necesita. Hay cosas que no se pueden dilatar. Y durante la pandemia, el equipo de tesorería hemos trabajado juntos y se ha suplido no solo necesidades de hermanos de la iglesia, se puede ofrendar a misioneros. La actividad que siguió aún con la reducción de ofrendas. Entonces, yo creo que la familia de Dios, el kilo de amor, y tantas muestras que tenemos, el amor tiene que ser práctico, preocuparse por el otro, orar por el otro, ver cómo está. Yo paso lista cada domingo, ya termino, o sea, mentalmente digo, falta este, ¿y por qué no habrá venido aquel? Aquel hace 2 domingos que no viene, me falta el cuenta ovejitas, pero es así. Ahora, qué bueno que no lo haga sobre el pastor, que lo haga cada uno de ustedes. Y decir, ¿por qué este hermano no está viniendo? ¿Qué es lo que pasa? O por ahí viene el hermano y lo vemos a veces con una cara que decimos, uy, este está mal. A veces a mí me han dicho, che, Carlos, te veo mal. Y es verdad, estaba mal. Una vez Miguel también me dijo, te veo mal. Sí, porque una vez está mal. Ahora, ¿qué hago? ¿Sigo de largo o me involucro? Te veo mal, ¿hay algo que pueda hacer por vos? ¿Tenés un tema de oración? Hermanos, el amor es práctico. El amor no es de la lengua. Es muy fácil cantar, te amo, hablar que lo que más amamos es al Señor. La palabra de Dios es bien clara. Si no amas a tu hermano, no seas un hipócrita, no digas que amas a Dios. Entonces, si yo le dijera a todos ustedes, ¿aman a Dios? Todos dirían, sí, amamos a Dios. ¿Amás a tu hermano? Bueno, si vos decís hoy que amás a Dios y no veo en vos o no se ve en vos una inclinación hacia servir a los demás, preocuparte por tus hermanos, demostrar prácticamente ese amor, perdóname, pero eso es un hipócrita. No podés decir yo amo a Dios. Porque si amás a Dios, tenés que amar a tu hermano. Y con ese amor de Dios, el famoso amor ágape, que es un amor sacrificial. Cuando ofrendamos, cuando ayudamos a un hermano, no esperamos ayudar pensando que vamos a recibir, si me lo va a devolver, si... No, uno se entrega por amor. Es una actitud sacrificial como la que tuvo Cristo. Cristo se entregó no esperando a recibir nada. Se entregó porque deseaba entregarse por la humanidad. Y recibió una familia, ¿no? Que somos todos nosotros. Y por último, termino con un aspecto más. En toda familia, que es tan difícil, ¿no? Debe haber unidad. Debe haber unidad. Dice allí el apóstol, en el vínculo de la paz. Una unidad en amor. Cuando se pierde la unidad, la iglesia empieza a tener problemas. La iglesia empieza a perder la salud.
la iglesia empieza a no producir espiritualmente, se estanca. Por eso hacemos tantos énfasis en la unidad. Bueno, no lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Para que el mundo crea, ¿qué tiene que ver en nosotros? Que seamos uno, pero lo lleva a una altura mucho mayor, así como el Padre y yo somos uno. Esa unidad indestructible de la Trinidad debe manifestarse en la unidad de la Iglesia. Debemos ser uno. Y ese ser uno no quiere decir que seamos iguales, que pensemos lo mismo, sino estar dispuestos a trabajar juntos, a trabajar en unidad, a amarnos. ¿Para qué? Para que se ejerza ese vínculo de paz. Cuando no hay unidad, el enemigo empieza a generar divisiones. Por eso siempre yo digo, tenemos que plantearnos, Señor, ¿hay algún motivo, o hay algo en mí que esté produciendo o que pueda producir la desunidad o la falta de unidad en el cuerpo? Mi chisme, mi crítica, mi actitud, mis preferencias, mi discriminación. Tengo que plantearme delante de Dios si yo no soy culpable de alguna de estas cosas. ¿Para qué? Para que la unidad pueda funcionar, pueda ejercerse. Bueno, muy bien, mi querida familia. Hasta aquí hemos llegado hoy. Y habría tanto para decir de la familia de Dios. Pero bueno, yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y doy gracias a Dios por esta familia tan imperfecta que formamos, con tantas cosas por mejorar, pero que seguimos siendo familia. Y es muy fácil a veces cuando tenés un problema con papá, con mamá o así, me voy de casa. Claro, no es aceptar las responsabilidades ni involucrarse en el cambio que pueda producirse en que yo esté dentro de mi familia. Acá pasa lo mismo. Acá estamos acá. Y es muy fácil decir, por ahí me voy. Pero te llevas el problema a otro lado, ¿no? Porque el problema es cambiar cada uno. Pero qué bueno sería poder decir, no, estamos juntos, y yo voy a estar acá, y yo voy a ser un elemento para la pacificación y para la unidad. Voy a demostrar el amor hacia mis hermanos. Voy a someterme a las autoridades de la iglesia. Voy a tratar de guardar el orden, la unidad, y poder trabajar juntos. Ayer hablábamos con unos hermanos, estamos viejos, ¿no? Pero estábamos hablando sobre, algunos de acá se deben acordar, seguro que José Alonso no se acuerda, pero cuando hacíamos Biblia y música. Y ayer estábamos hablando con un hermano, y decíamos, cuando conformamos el grupo de Biblia y música, el grupo que dirigía la actividad, era una actividad de Biblia y música. O sea, se compartía la palabra de Dios, con un énfasis para la juventud, y se invitaban bandas a tocar y demás. Bueno, hemos llegado a tener 300, 400 jóvenes en la iglesia. Algunos se acordaban, vos, Lorena, ¿te acordás? Hola, chiquito. Estaba. Yo era muy chiquito. Bueno. Si no, todo viene lo de antes. Bueno, y algo que compartíamos era, éramos tan disímiles. Yo decía, con algún hermano de esto yo no podría trabajar. Pero el Señor nos unió. Y había unidad en el vínculo de la paz. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y cada uno cumplía un rol. Ninguno se superponía sobre el otro. Y las flaquezas de uno eran fortalecidas por las fortalezas de otro. Y las debilidades y las fortalezas se complementaban para que fuera un grupo extraordinario. Y se logró lo que se logró como producto de la unidad. A mí no me queda ninguna duda. Porque cuando la iglesia de Dios está unida, hay armonía, y dice Dios que derrama bendición y vida eterna. Todo lo que recibimos en la vida es producto de algo. Producto de la unidad, producto de la adoración, producto de la consagración de la vida a Dios. No hay magia en esto, pero depende de vos y de mí. ¿Querés que la iglesia crezca? ¿Querés que la iglesia se expanda? Tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar juntos a pesar de diferencias, dejando mi parecer de lado, por un bien mayor que cumplir la misión de Jesucristo.
Bueno, ya hablé demasiado. Si no cortan, sí. Así que, bueno, vamos a tener una oración para terminar este tiempo. En familia. Y qué bueno hacer. Y orar los unos por los otros y sentir el apoyo de los unos por los otros. Esto es la familia de Dios. Vamos a orar.